La India se afianza como potencia mundial con su economía libre de mercado y al mismo tiempo con elevados índices de pobreza. Con base en una enorme diversidad geográfica, poblacional y cultural, el progreso económico registrado por la India en los últimos años convierten a este país del sur asiático en una de las naciones con mayor potencial de la política mundial. Su superficie de 3.300.000 kilómetros cuadrados, una población de 1.240 millones de habitantes que la convierten en el segundo país más poblado del planeta después de China, respaldan la percepción de que en la República de la India todo es inconmensurable y a la vez contrastante. Un increíble crecimiento económico con tasas promedio del 7,5% convive con niveles de pobreza angustiantes, encabezando la lista de países con la mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza extrema. Según datos de la ONU, cerca de 680 millones de indios no pueden satisfacer sus necesidades ni acceder a los servicios básicos. De ese total, 171 millones viven en las ciudades, mientras que los restantes 509 millones habitan en zonas rurales. Con un Producto Bruto Interno superior a los 2 billones de dólares, el país se ubica entre las 10 primeras economías del mundo, pero el 42% de sus habitantes sobrevive con menos de $1.25 al día. En India, mueren 66 recién nacidos en su primer año de vida por cada 1.000 partos y la mitad de los chicos tiene un peso inferior al promedio mundial. La economía india es de libre mercado, diversificada entre la agricultura, la industria y el sector servicios, y el país cuenta con la fuerza de trabajo más grande del mundo. 516 millones de personas, de las cuales 60 millones son niños. Una realidad sociocultural difícil de erradicar, al igual que la discriminación por castas, una escisión que no es ni social ni económica, sino cultural y religiosa, y que, a pesar de su abolición en 1950 impulsada por Mahatma Gandhi, permanece arraigada. Aún hoy, cerca de 200 millones de indios pertenecientes a las castas más bajas, autodenominados Dalits, son obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud, sufriendo constantes agresiones y vejaciones cometidas incluso por la misma policía y avaladas por las autoridades. En este ambivalente contexto de crecimiento y desigualdad, la llegada al poder del nacionalista Narendra Modi, tras las elecciones de mayo de 2014, viene marcando una creciente presencia de la India en las primeras filas de la política internacional. Modi, electo presidente con un número récord de escaños en el Parlamento, puso fin a décadas de supremacía del Partido del Congreso y la familia Gandhi, quienes, con un par de intervalos, gobernaron el país desde su independencia. Integrantes de los BRICS, junto a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, durante 2015, la India muestra los mejores indicadores económicos del grupo y del mundo, con un crecimiento estimado en el 8%. En la primera mitad de 2015, Modi concretó avances en su plan de convertir a la India en una potencia manufacturera, estabilizando la rupia e incrementando los principales índices de su economía. En términos de desarrollo humano, aunque los índices de analfabetismo superan el 30%, el conocimiento es un área clave en el avance industrial y tecnológico de la India, constituyendo una de las principales partidas de inversión presupuestaria. El país es el mayor exportador del mundo de inteligencia informática. Modi proyecta crear 100 ciudades inteligentes en los próximos años, contando con la ayuda estratégica de China, el otro gran gigante asiático con quien planea construir una gigantesca red ferroviaria de alta velocidad que conecte esas ciudades con cientos de parques tecnológicos. En esta misma sintonía se enmarca la puesta en la órbita de Marte de un satélite que solo costó 54 millones de euros, cifra irrisoria en materia espacial, dando claras muestras de lo que el país es capaz de hacer gracias a sus políticas y capital humano.
Acusado por sus oponentes de ser un producto del marketing, Modi, amante de la meditación y el yoga, creó una Secretaría de Estado para el Yoga y la Medicina Tradicional. Detrás de su objetivo espiritual y de reivindicación nacionalista de la cultura india y teniendo en cuenta el crecimiento de las medicinas alternativas en los países ricos, el primer ministro piensa en exportar y generar ingresos con estas prácticas, una política ya llevada adelante con los medicamentos genéricos. India tiene un potente sector farmacéutico que compite con los de Estados Unidos y la Unión Europea. La India, la mayor democracia del mundo por número de votantes, hoy por hoy no solo es considerada un gigantesco mercado, sino también una potencia nuclear regional, un importante socio tecnológico y líder estratégico fundamental en el devenir político global. Fascinante país, India, sin lugar a dudas, de contrastes, como teníamos allí en el título, crecimiento económico importante, que de todas maneras no alcanza, a pesar de que haya gobiernos que intenten la distribución de la riqueza para paliar la pobreza. Esa pobreza que luego no se logra acallar y sin embargo las cuentas se deterioran, tanto las fiscales como la inflación, y empieza un círculo de la economía tan conocido en distintas partes del planeta. Una India que vamos a actualizar, claro está, la información porque nos lleva a un ataque en una base y por otro lado una reunión más que importante entre los líderes de India y Pakistán, Telma. Sí, efectivamente, el 25 de diciembre se reunieron el primer ministro de la India con su par pakistaní, algo muy importante porque entre la India y Pakistán, desde que se retiró la Unión, el Reino Unido, pasó algo parecido que con Palestina. Desde aquel momento estuvieron muy enfrentados y sobre todo el núcleo de ese enfrentamiento es un lugar llamado Cachemira. Desde 1947 hasta ahora hubo 3 guerras, hubo momentos de enorme tensión, hubo una especie de tregua en el año 2008, pero ahora este nuevo primer ministro, Narendra Modi, la verdad es que tiene una actitud muy interesante porque es un conservador de derecha, pero al mismo tiempo está intentando amigarse con todos los países vecinos con los cuales la India tradicional, gobernada por el Partido del Congreso, siempre estaba en tensión. Con la China, bueno, fueron aparte de los BRICS, pero además está haciendo unos negocios fabulosos, tanto con China como con Rusia, y por otro lado estamos viendo esta aproximación con Pakistán. Es muy interesante. Lo critican también algunos justamente por este acercamiento. Y yo creo que es justamente esto que pasó ayer en la base de la Fuerza Aérea en el Punjab y de la India, cerca justamente de Cachemira, tiene que ver con eso. Porque lo fue un grupo islamista llamado Jaish-e-Mohammed, que no quiere realmente que haya pacificación entre Pakistán y la India. Es un grupo terrorista que tomó esta base de la Fuerza Aérea, estuvo 14 horas tomada, hubo varios muertos, por lo menos 4 terroristas y 2 militares y un civil. Esto era la información de última hora hoy a la mañana. ¿Pero por qué no quiere? Bueno, porque son grupos que obviamente exigen que Cachemira sea parte de Pakistán y no de la India. El tema es así, Pakistán es un país islámico, como sabemos, musulmán, y la India no, la India es hinduista. Cuando se dio esta división del Reino Unido, que el Reino Unido se fue de la región, lo que hubo fue esta división. La mayoría de los musulmanes se fueron a vivir a Pakistán y la mayoría de los hinduistas se quedaron en la India. Pero hubo esta zona, Cachemira, que es de la India, pero con mayoría musulmana. Y yo creo que esta parte de estos regalos envenenados que deja Gran Bretaña cuando se retira de un lugar, ¿no? Que son zonas de conflicto que nunca se terminan y en las cuales, bueno, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, estos grupos, que son grupos de extremistas en este caso, en general intentan que no haya este entendimiento, este diálogo. Y te digo que, curiosamente, parte del partido del Congreso, que supuestamente es de centro-izquierda, tampoco quiere que haya una aproximación a Pakistán. Esto es algo curioso. Pero me parece que Modi, más allá de todo, es un pragmático. Entonces, no importa si el gobierno de la China es comunista o si el gobierno de Pakistán tiene muchos musulmanes. Lo que importa es un pragmatismo que tiene que ver con una alianza. En el pragmatismo, permíteme que le diga, porque me parece que Pedro tiene algo interesante para contarnos, ¿de qué manera ese pragmatismo se condicionó con la reivindicación nacionalista que se hace ahora, Pedro? Y el problema con la reivindicación nacionalista tiene que ver, en este caso concreto, con las ideas de este partido considerado extrema derecha, como decía recién Telma,
y donde hay un nacionalismo muy fuerte, que es un nacionalismo hindú. Justamente estaba leyendo un artículo publicado el ¿Vos te refieres, 30 de perdón, al partido de Modi? ¿Te referías? Claro, sí, justamente el tema del nacionalismo hindú. Y estaba leyendo un artículo sobre este tema y sobre lo que plantea el informe, que también plantea la cuestión del nacionalismo cultural y el tema del crecimiento de la India. En este artículo se señalaba que hay como un choque entre la visión nacionalista cultural que puede tener Modi, por un lado, o sea, reivindicación del nacionalismo, por el otro lado, transformar al país en un país del primer mundo. Palabras textuales del artículo que estoy mencionando. Y cita una frase que es muy interesante, porque dice que hay un viejo adagio, un viejo lema en la India que dice: no se puede cantar bhajans, que es la música devocional, con el estómago vacío. Y me hace acordar a Brecht, que tenía una frase, Bertolt Brecht, que decía: primero viene la comida y después viene la moral. O sea, después uno puede hablar de cualquier cosa. Lo que está diciendo este artículo es que hay miles, millones de personas que tienen el estómago vacío. Entonces, ¿cómo se hace para crecer económicamente, siendo que hoy tienen serios problemas? Que, o sea, no es solamente una cuestión lineal de que están creciendo todo el tiempo, porque suenan alarmas que están teniendo problemas, por ejemplo, con la exportación. No están exportando lo que ellos pensaban que iban a poder exportar. Y además, altos niveles de desocupación. Entonces, la pregunta es: ¿en qué te focalizas? Vos decías de pragmatismo. ¿En qué te focalizas? ¿En el nacionalismo cultural, la reivindicación de lo hindú, o te focalizas principalmente en el tema del trabajo, del hambre, la desocupación? Y el cierre del artículo es: ese es el gran dilema para el 2016. Dilema, tal cual. Suena